problema el audio. Estamos con los dos, es interesante verlos a los dos en pantalla. ¿No los tenemos? Bueno, parece que hay un problema técnico, pero como ustedes ven, nuestro entrevistado de hoy en esta primera parte es el señor Ministro de Salud. Ingeniero Parra, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, Enrique. Buenas noches. El Ministro de Salud lo está escuchando, lo habíamos invitado para que lo escuche a usted y poder ver cómo van las cifras con relación a la pandemia, por favor. Buenas noches, Ministro Ugarte. Bueno, en las últimas semanas habíamos notado una disminución en la aceleración de la curva de fallecidos diarios por toda causa, esto por un efecto directo e indirecto del COVID. Y puntualmente el día de hoy, con la última actualización, hemos notado un primer descenso en la curva de fallecidos a nivel nacional y propiamente en Lima y Callao. Esto, lejos de confirmar que estemos superando el pico de la segunda ola, es simplemente un llamado a seguir cuidándonos, mantener todas las medidas. Este es un primer paso, esperemos que se sostenga, esperemos que esto lo veamos reflejado en las siguientes 2 semanas. Con relación a contagios, ingeniero Parra, ¿cómo andamos en el tema de los contagios y las hospitalizaciones UCI? En cuanto a la ocupación de camas UCI, seguimos a nivel nacional saturados, lo mismo sucede en Lima. Tenemos una disponibilidad de camas UCI entre 100 y 130 camas, y esto lo vemos todos los días. En cuanto a contagios, si lo medimos en positividad, estamos estables, por así decirlo, en un nivel de 18% desde hace una semana. Hemos dejado de aumentar desde el mes de enero, donde fue el pico de todas las curvas, lamentablemente, y al nivel de hospitalizaciones el ritmo se ha ralentizado. Igual la ocupación sigue aumentando levemente, pero ya no a los niveles de finales de enero. ¿Contagios? En cuanto a contagios, seguimos viendo la misma cantidad. Esto va a depender mucho de la cantidad de pruebas. Estamos haciendo un promedio de 45.000 a 50.000 pruebas al día, entre ellas son 17.000 pruebas al día, con lo cual nosotros tenemos un 18% de positividad. En el último reporte que ya lo han publicado son 7.400 casos nuevos que se están confirmando, pero recordemos que esto depende mucho de la cantidad de pruebas. ¿Diría usted, en provincias, en regiones, la situación está controlada o es preocupante? En cuanto a provincias o regiones, todavía hay muchas regiones que están en niveles altos, sobre todo Amazonas, Ayacucho, Cusco, tenemos los cuadros, creo, todavía... tenemos los cuadros para poder mostrarlos rapidito. Sí. Por favor, siga usted, ahí está. Esto es Junín. Sí, correcto. Sí, Junín, como veremos, está todavía en aumento. También está Loreto, está Puno, Ucayali, La Libertad. Sobre todo Lima y Callao siguen en niveles muy altos y esto afecta a la estadística nacional. Si bien hemos notado una disminución en otras regiones o una estabilización, todavía estas regiones que te acabo de mencionar siguen con una tendencia al alza o todavía en niveles muy altos, lejos de niveles prepandemia o los niveles estables en los que estuvimos en los meses de octubre y noviembre. Muy bien, ingeniero Parra, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias, Enrique. Señor ministro, le agradezco por la paciencia y la atención. Espero estas cifras nos hayan servido a todos para esta conversación que vamos a tener. Nuevamente las buenas noches. Nuevamente las buenas noches y quisiera preguntarle, ministro, con estas cifras y las que usted tiene, por supuesto, mucho más actualizadas y más cercanas, ¿existe la posibilidad de prorrogar la cuarentena por 15 días más hasta el 15 de marzo o ya no lo cree necesario? No quisiera adelantar opinión sobre eso. Esto tiene que ser evaluado justamente en estos días con esta información, pero esto se decidirá el día miércoles, que hay reunión de Consejo de Ministros. Pero aprovechando la información del ingeniero Parra, que es coincidente con la que nosotros tenemos, lo que podríamos decir es que las zonas más críticas en el país es Costa Central, eso es Lima, Callao, Ica, y Sierra Central. Es decir, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, pero como ya se veía también, otras regiones están en ascenso, es el caso de Loreto, es el caso de Cusco que ustedes han mencionado, con una precisión adicional. Está confirmado que tenemos la variante brasilera,
el país. Esto ya se había comentado algunos días atrás o semanas, pero ahora tenemos una ruta muy clara, que es la entrada por la cuenca del Amazonas, o sea, tenemos Caballococha, Iquitos, pero de ahí se prolonga vía el Marañón y el Huallaga hacia Yurimagua, San Martín, y por San Martín, Tocache, Tingo María, Huánuco. Ahora, estas cifras que hemos presentado, ¿le parecen a usted todavía muy preocupantes? Mire, aunque aparece una pequeña curva o decrecimiento en cuanto a ritmo, sí siguen siendo preocupantes sin duda, porque esto se refleja en una mortalidad que queremos que sea lo principal, digamos, que se reduzca. Es por eso que estamos reforzando estrategias fundamentales que han sido planteadas, como por ejemplo, desde el primer nivel, fortalecer la detección temprana, porque lo que queremos evitar es que los pacientes lleguen a los hospitales y que lleguen a UCI, ¿no es cierto? Entonces, fortalecer el primer nivel, ¿qué significa? Significa fortalecer centros y puestos de salud con personal, con capacidad de diagnóstico, con identificación, por lo tanto, de los casos y la posibilidad de aislamiento de los casos, no en sus domicilios, sino en hospitales transitorios, como se hizo en la primera ola, luego lamentablemente se redujo, pero ahora se están reactivando, y con una estrategia que está resultando bastante interesante. En Lima se ha empezado, pero para extender particularmente a las regiones más críticas, que es aislamiento en centros de atención temporal comunitarios. Es decir, ahora, con participación de las municipalidades, iglesias, etcétera. Muy bien, ahora, la cuarentena focalizada, entiendo, sigue siendo una posibilidad sobre la mesa, pero quiero ir un poquito más allá. Es decir, estas cifras y esta preocupación, ¿le hacen ver con atención el tema de las elecciones? ¿Sigue usted pensando que las elecciones serán en un solo día, el 11 de abril, o con estas cifras debemos pensar en la posibilidad de una alteración o una postergación? Mire, en principio no. En principio no. En principio debe continuar. No hay razón para una alteración y creo que esto es, digamos, un mensaje político que estoy seguro se va a ratificar. Muy bien, entonces 11 de abril, una sola fecha. Después entraremos al tema de los miembros de mesa, pero hoy, en este momento, quisiera hablar del drama del oxígeno, porque son dos dramas.